viernes 10 de marzo del 2023, 10 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a cargo del juez Cheto Isoria, va a realizar esta audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa del investigado Juan Silva Villegas en el expediente 5-2023-2, donde se le sigue un proceso por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, colusión y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Muchas gracias, señor juez supremo. Galín Camisa Salas, fiscal suprema adjunta de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, señalando por domicilio legal el edificio principal del Ministerio Público, ubicado en la avenida Bancay, cuadra 5, piso 8, oficina 836, con correo electrónico gmes@mpfn.gov.p, casilla electrónica 106255 para efectos de notificación. Gracias, señor magistrado, y en representación del Ministerio Público. Gracias, doctor. Doctor Curi, Defensa Pública. Señor juez, a usted y a quienes concurren a esta sesión de audiencia, buenos días. Defensor Público Javier Rodolfo Curi Chávez, celular 966-51-6131, casilla 85.368, correo electrónico javiercurichávez2607@gmail.com, dirección procesal Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501 Cercado, y con registro en el Colegio de Abogados de Junín 1961. Gracias. Gracias, doctor Curi. Doctor Castro, defensa del señor Silva. Gracias, señor magistrado, señora fiscal, señor procurador. Abogado de defensa técnica de don Juan Francisco Silva Villegas. Colegio de Abogados de Callao, 4671. Mi nombre es Jorge Antonio Castro Castro. Mi casilla electrónica 597476. Correo electrónico estudiojacc@gmail.com. Mi DNI 081-46952. Mi celular 934-994796. Y mi domicilio procesal para estos efectos han sido señalados en vista de que no tenía conocimiento de estos casos. En la avenida Primavera, Manzana A, lote 2, Asociación de Viviendas San Pedro de Gramadal, altura de kilómetro 33 de Panamericana Norte, en donde domicilia la mamá de los hijos del señor Silva Villegas, para evitar cualquier inconveniente de notificación a la familia, ¿no? Y obviamente al señor Silva Villegas. Gracias, señor. Gracias. Gracias, doctor Castro. Procuraduría General del Estado. Señor juez supremo, muy buenos días. Señora representante del Ministerio, buenos días. Y a los abogados presentes, muy buenos días. Mi nombre es Fabricio Peñalba Zúñiga, con registro del Colegio de Abogados de Arequipa 10.002, en calidad de abogado representante de la Procuraduría General del Estado. De igual forma, me acompaña. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes. Como abogado representante de la Procuraduría General del Estado, Joel Enrique Córdoba Rojas, con número de registro en el Colegio de Abogados de Lima 81783. Como abogado interconsulta en esta presente audiencia. Para datos de identificación, señor juez, casilla electrónica de la Procuraduría General del Estado 119188 y correo electrónico notificaciones judiciales@pge.gov.pe. Muchas gracias. Gracias. Doctor Curi, se encuentra presente la defensa del señor Silva, con lo cual queda dispensado de continuar en esta audiencia, agradeciéndole su asistencia a la misma. Gracias, señor juez. Gracias. ¿Algún escrito que haya ingresado en estos días, Cristian? Sí, señor juez. El 7 de marzo, Daniel Soria Luján, Procurador General del Estado, presentó un escrito en donde realiza el apasionamiento al presente proceso y delega la representación. Gracias. Téngase presente. ¿Algún otro?
No, señor juez. Ok. Válidamente instalada la audiencia, voy a darle la palabra al doctor Castro. Doctor Castro tiene 15 a 20 minutos para que haga sus argumentos. Muy amable, señor, muchas gracias. Voy a empezar por un tema muy puntual en relación con lo que ha ocurrido con mi patrocinado. Al comienzo de las investigaciones que se realizan a partir de la publicidad de los aspirantes a colaboradores eficaces, 4 de ellos, en la que trataban sobre el puente Tarata 3, se abre una primera carpeta en una fiscalía corporativa, digamos, de corrupción de funcionarios. Y esa carpeta es la 64-2022. Posteriormente se abre otra carpeta ya en las fiscalías especializadas que se crean en la Fiscalía de la Nación, y se abre para la familia de mi patrocinado otra carpeta que es la 3-2022. En este estado de cosas se van realizando una serie de diligencias y por lo menos en la 64-2022 se acredita el doctor Yalán, que era su abogado en ese entonces, el señor Silva Villegas, señala su domicilio procesal en San Isidro, y posteriormente el señor Silva prescinde de los servicios del doctor Yalán y luego él ya no se presenta a las diligencias que le tenían que citar, pero sí le notificaban algunas diligencias de la carpeta 3 como de la carpeta 64 al domicilio que acabo de dar en la avenida Primavera, Manzana A, lote 2, Asociación de Vivienda, San Pedro de Gramadal, que está ubicado a la altura de la cuadra 33 de Panamericana Norte, en donde el señor Juan Silva Villegas no tiene la residencia, pero aparece como domicilio en la RENIEC. Ahí le van llegando una serie de notificaciones al señor Silva, a la señora Norma Lola Sánchez Córdoba, a su hijo Giancarlo Silva Sánchez y a su hija Keiko Talía Silva Sánchez, para que concurran a diligencias que se estaban programando en la carpeta número 322, que ya pertenecía al equipo integrado especial para el tema de las investigaciones que ahora es materia de este recurso. Así las cosas, señor, se producen allanamientos en esta casa y en esta dirección y no ubican al señor Juan Silva Villegas. No lo ubican porque obviamente él decidió ponerse a buen recaudo y ahí le notificaban todas las diligencias de las 4 fiscalías que estaban tomando los casos en forma independiente, y obviamente era imposible que el señor tome conocimiento de las cosas porque no sabe la señora Norma Lola ni los hijos dónde está el señor Silva Villegas. Pero también hacen lo mismo y notifican al domicilio del doctor Yalán. Y el doctor Yalán ya no era el abogado, sino yo era el abogado de la familia, y por ahí el hijo del señor Villegas, el Silva Villegas, me pide que yo sea el abogado de su padre porque no tenía abogado. Y yo me acredito, señor, en esta carpeta 3-2022. De manera que el Ministerio Público sabía que yo era el abogado, sabía que yo estaba ejerciendo la acción, sabía que yo había participado inclusive en los allanamientos de la casa, sabía que yo ya estaba ejerciendo defensa técnica de la familia y había comunicado la situación, ¿no?, que se estaba presentando. Ante esta situación, señor, hacen una primera evaluación en la que van incorporando una serie de declaraciones de los testigos o aspirantes a colaboración eficaz, quienes a su vez van trasladando de a pocos algunas situaciones relacionadas con posibles actos de corrupción y estaban buscando los famosos 100,000 soles del maletín que le habían entregado a Silva Villegas en la casa de la señora Norma Lola Sánchez Córdoba, y por supuesto que no han encontrado absolutamente nada. Se llevaron los documentos y hemos hecho el deslacrado,
ya no han ubicado al señor en ese lugar. En consecuencia, la fiscalía sabía que no estaba residiendo ahí el señor Silva Villegas. Y ahí se le seguía notificando a él, pero de otras carpetas, de la 251-2021, señor, que es de la Fiscalía de la Nación, que es la que genera la acusación constitucional y en todo caso la investigación preliminar, que su despacho decide que se haga la investigación para que vaya al Congreso para levantarle la inmunidad que corresponde en el Congreso de la República. Así las cosas, señor, se generan de esa forma y entonces ya tenemos otra carpeta, la 251-2021, la que ha dado origen a la acusación constitucional 307, que viene a ser la que genera luego el requerimiento de la prisión de 36 meses de mi patrocinado, con todos los elementos probatorios que ya se han expuesto ayer y que se han visto ayer y que su despacho ya ha resuelto. Muy bien. Esto ha generado también, señor, la resolución legislativa 07022-2023 del Congreso, que es el que dice por qué debe ser procesado el señor Silva Villegas y cuáles son los graves elementos de convicción que tendrían que aparejar al caso de la investigación para que continúe con el proceso. Esta situación yo advertí en su momento y he pedido que la Fiscalía Suprema, que está a cargo de la doctora Galinka Soraya Mesa y que ayer me ha notificado que ya corrigieron este problema, y ella me dice, le hemos notificado al señor Silva Villegas en esa dirección que yo he considerado poner como un domicilio procesal para evitar que se difunda otra vez este problema y no existan notificaciones. Efectivamente, ya se rectificó y en la audiencia anterior se le preguntó sobre eso, cuando yo pedí un plazo ampliatorio, porque en 2 días me dieron 6.300 folios en ese sitio, pero era para la señora, que lo recibió la señora Norma Lola Sánchez Córdoba, y no yo, que era el abogado acreditado desde el año pasado. Ahí, pero bueno, al margen de eso, ya solucioné el problema y estoy dando esta información previa, señor, para su conocimiento. Ahora me corresponde establecer, señor, qué cosa es lo que ha pasado. A consecuencia de la autorización de su despacho para realizar las investigaciones preliminares y la investigación preparatoria, que ya está autorizado, que está judicializado, nace el expediente 5-2023, en donde hay el incidente 2 y este es el incidente 3, que es la tutela. Ese es el expediente madre para el caso de Silva Villegas y los delitos que le imputan con el presidente, ¿no es cierto?, en relación con el puente Tarata. Ahí por primera vez, señor, usted me reconoce como abogado. Y ayer ratifican ya que yo soy el abogado en la Fiscalía Suprema. Ayer. Bien, es correcto, yo lo he recibido y no hay ningún problema y recibo a la doctora Galinka Soledad Mesa Salas. Bien. El asunto, señor, que nos ocupa es el siguiente. Al tener notificaciones del Congreso para que asista el señor Silva Villegas a las audiencias que lo convocan para determinar a qué acción han llegado, a qué decisión ha llegado el Congreso de la República con respecto a la Comisión de Acusaciones Constitucionales celebrada el día 29 de diciembre del año 22. Ahí se convocan a varios colaboradores, inclusive obtienen información que se les proporciona, hacen una serie de audiencias en el lugar y no tiene abogado ni de oficio ni de su elección el señor Silva Villegas. Ante una situación de esta naturaleza, señor, yo presento al Congreso de la República un escrito de fecha 7 de febrero del año 2023, en la que le solicito al señor José Francisco Chevasco Piedra, oficial mayor del Congreso de la República,
que se me considere como abogado defensor del señor Juan Silva Villegas, porque necesito dar a conocer a esta comisión investigadora documentos que me parecían importantes para poder establecer una defensa de acuerdo a ley, señor, porque yo soy abogado de una persona que no hablo con él, que no conozco su ubicación y que obviamente ha tomado la decisión de ponerse a buen recaudo. Efectivamente, señor, le solicito el uso de la palabra y aporto medios probatorios a esa reunión que se iba a llevar a cabo el día 10 de febrero. ¿Qué cosa es lo que digo yo acá? Pongo todo mi domicilio procesal, hago toda una cantidad de cosas acá que le hago saber a ellos, al amparo del artículo 2, inciso 24, 100 y 139, incisos 13 y 14 de la Constitución Política del Estado, artículos 74, 81, inciso 1, 132, Código Procesal Civil, artículo 55, literal F del Reglamento del Congreso, procedo a acreditarme en el procedimiento político de antejuicio político constitucional y solicito el uso de la palabra en lo que corresponda al derecho del señor exministro de Transporte y procedo a aportar los siguientes medios probatorios. En primer lugar, me entero que va a ser materia de discusión política congresal tráfico de influencias tipificado en el artículo 400 del Código Penal, organización criminal tipificado en el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal, de acuerdo con la ley 30077 del crimen organizado y delito de colusión tipificado en el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal en agravio del Estado. Yo pongo el conocimiento entonces del oficial mayor elementos de convicción que sustentan debe sustentar en esa reunión la defensa técnica. Resolución directoral número 008-2022 MTC de fecha 11 de enero 2022, mediante el cual el señor ministro de Estado da cuenta a la Fiscalía de la Nación y a la Contraloría la nulidad de la licitación pública 01-2021 MTC/21, que fue porque había grave transgresión a los principios de veracidad y al perfeccionamiento del contrato de la licitación del puente Tará. He solicitado también que se ordene que se registre la nulidad del contrato en el SEACE. Se dispuso que la Oficina General de Administración gestione el procedimiento administrativo sancionador. Se remitieron copias a la Oficina de Recursos Humanos. Se formularon denuncias ante la Contraloría General de la República, así como ante el Ministerio Público, y he demostrado que además soy el abogado defensor con mi contrato, mi declaración ante la SUNAT y lo que corresponde al derecho de mi cliente a quien me estoy defendiendo. Este primer elemento, señor, genera que me convoquen a mí al Congreso de la República, me den el link, me den el aplicativo, me hacen ingresar a la audiencia virtual, se acreditan los congresistas, todos, se acredita la comisión encargada de esta acusación, y cuando llega al momento de que yo tengo que hacer el uso de la palabra, señor, de una forma por demás, pero por demás cuestionable, me apagaron la audiencia virtual, señor, sin ninguna explicación. Y por lo tanto yo dejé de incorporar estos medios probatorios para la acusación constitucional. Eso está documentado y está como anexo a mi acción, ¿no es cierto?, que he presentado de tutela de derecho. Se presenta otra segunda oportunidad, señor, y me vuelven a citar ya para la exposición ante el Pleno para el día 17 de febrero. Me vuelve a invitar el señor Chevasco con una carta y yo le vuelvo a solicitar lo mismo y el uso de la palabra y me vuelven a dar el aplicativo, el link, el ingreso, la hora, me registro y cuando me toca nuevamente hacer uso de la palabra y el aporte de los medios probatorios, señor, la señora Camones, que era la encargada del control constitucional, simplemente me dice que yo no soy el abogado y desconoce mi trabajo, señor.
y me apaga el señor presidente del Congreso, me apaga la audiencia virtual. He acompañado los medios probatorios, las tomas fotográficas y las cartas en donde yo ingreso los chats cuando coordinan conmigo para esta situación. Ante esta situación, señor, no he podido incorporar medios probatorios y tampoco he podido incorporar al tema relacionado con el caso de la prisión preventiva, señor, porque si no vienen medios probatorios del Congreso de la República acompañados a la acusación constitucional o a la autorización para el proceso, señor, entonces yo no tengo ninguna prueba en relación con el tema y mi cliente está totalmente indefenso, señor, hasta que ayer recién usted genera y me dice que soy el abogado y anoche y hoy me notifica la señora fiscal que yo por fin soy el abogado, por eso que en tutela de derecho vengo a decir qué documentos no he podido presentar y no están en la carpeta que le explico de la Corte de la Fiscalía Superior, la 251-2021. Muy bien. Estas son las situaciones que se han presentado, señor, en esas dos oportunidades. Se me ha llegado que no tiene nada que ver jurisdiccionalmente ni con usted ni con la Fiscalía. Ese es un tema parlamentario, ese es un tema de derecho, es un tema constitucional. Si yo estoy diciendo que soy el abogado, yo no tengo por qué asumir una situación de otra naturaleza. No es responsabilidad de la Fiscalía, que quede claro, no es responsabilidad suya tampoco. Pero no es posible que esto esté ocurriendo, señor. ¿Qué cosa me dice la norma legal? Que yo tengo que pedir a la señora fiscal de la Nación que se corrija. Se ha corregido pues recién. La doctora Galinca sabe, me ha notificado ayer en la noche, yo he dicho que sí, y efectivamente ya está rectificado en lo que ha ocasionado este problema. Adicionalmente a estos temas, señor, yo tengo ya dos declaraciones de medidas limitativas de derecho, tanto de la señora Norma Lola Sánchez Córdoba, en la que tiene una sospecha leve y está con solo impedimento de salida del país con un juez de investigación preparatoria, ¿no? En este momento, solicitado por el fiscal de la carpeta 3. Su hijo Johan Yeran también está en las mismas condiciones con sospecha leve. El chico que se compró la camioneta con 70,000 soles, señor, donde está la documentación relacionada con el pandero, del dinero. Y en esa misma carpeta 3 está el documento del pago de alimentos de un juicio del año 2006 que no están en la Suprema. Ninguno de estos documentos están en la Suprema, señor. Doctor Castro, el punto central de su tutela está relacionado con una, digamos, no contar con su domicilio por parte de la Fiscalía, según entendí, y a partir de ahí se ha generado en la Comisión de Acusaciones Constitucionales y luego en el Pleno que usted no figure como abogado del señor Silva. Ahí apunta, ese es el problema central, ¿no? O sea, con lo cual usted señala no hubo la posibilidad del derecho de defensa, adicional a que en el Congreso no le apagaron, me dice usted, o no le dieron la señal para que pueda, el micro para que pueda usted hacer sus argumentos, ¿no? Por ahí va el tema. Por ahí va el tema, señor. No es un tema jurisdiccional, no es un tema de Ministerio Público, es un problema que se ha dado porque hay varias carpetas que se han acumulado con diferentes fiscalías y esto ha ocasionado una situación donde yo no pueda ejercer una defensa correcta. Ya. Ok, entonces ahora vamos a escuchar a la Fiscalía a ver qué tiene que decirnos respecto de lo que usted está comentando. Gracias. Doctora Galinca, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. Vamos a empezar indicando lo siguiente. En efecto, como ahora antes de mi presentación, ha manifestado el doctor Castro, en la tramitación de la investigación preliminar, luego que en virtud del cual se formuló la acusación o la denuncia constitucional en su oportunidad al Congreso y que finalmente se autorizó la formalización y se ha formalizado la investigación preparatoria en el caso de autos, debemos indicar que
como también ha reconocido el doctor Castro, nunca se ha presentado un escrito de subrogación del abogado, que en ese entonces era el señor Yalán, como él también ha referido, ¿no? Hasta la convocatoria por su despacho para sustentar la prisión preventiva, fecha en la que recién presenta un escrito adjuntando un documento, es verdad, que es un documento simple de su patrocinado, por el que hace saber que de ahora en adelante su abogado defensor es el doctor Castro. Eso es lo que se debe de tener en cuenta. Bien, sin embargo, debemos indicar también que en su escrito que solicita tutela judicial o tutela de derechos, el abogado de la defensa del señor Silva Villegas, esta tutela tiene por finalidad, sabemos todos, señor juez, a usted no le voy a indicar cuál es la finalidad, pero sin embargo es necesario hacer recordar que la finalidad de esta tutela es garantizar que los actos desplegados por el Ministerio Público no sean arbitrarios, que no pudieran afectar de repente los derechos del investigado. La tutela de derechos no está destinada a controlar actos propios de otra institución, como en este caso el Congreso, al momento de realizar el procedimiento constitucional de la denuncia constitucional que ha formulado el Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Nación. Los actos administrativos del Congreso, sabemos todos, que pueden ser también cuestionados en la vía procedimental correspondiente, donde podrá solicitar el presunto afectado de repente hasta la nulidad, como acá se ha pretendido en esta tutela, porque al momento de interponer o solicitar la tutela de derechos, el abogado de la defensa del señor Silva Villegas ha solicitado la nulidad de la denuncia constitucional 307, del informe final de la denuncia constitucional, la sustentación del informe final ante el Pleno del Congreso celebrado el 10 de febrero del 2013, la sustentación del informe final ante el Pleno del Congreso celebrado el 17 de febrero del 2023 y la resolución legislativa del Congreso 07-2022-2023 CR. Y dice que la flagrancia es la violación del debido proceso y por la vulneración del debido derecho de defensa de Juan Francisco Silva Villegas. Se debe de tener en cuenta, señor juez, que lo que pretende, como ya hemos manifestado, es que su despacho supremo determine la vulneración del debido proceso y por ende el derecho de defensa y realice un acto de control procesal dictando una medida de tutela correctiva declarando la nulidad no solo de los actos fiscales de este despacho supremo, sino también de unos actos realizados al interior de un procedimiento constitucional ante el Congreso, que no es materia de una tutela, como ya también lo hemos indicado. Bien, respecto de lo que ha manifestado la defensa del señor Silva Villegas, que en su escrito sustentando su tutela, que habría presentado unos oficios dirigidos no solo a Contraloría, sino también a la Fiscalía de la Nación, por el que denunciaba y que pedía que se hagan los actos de control respecto del proceso de licitación pública 01-2021 Puente Tarata, y por ende dice, no es posible que se le considere a él como denunciado, dado que él ha dado cuenta de estos hechos presuntamente delictivos en su oportunidad. Debemos de indicar al respecto, señor magistrado, en efecto, ha presentado los oficios a los que hace referencia el abogado de la defensa, pero lo que olvidó decir es que esos oficios fueron presentados con posterioridad a que el despacho fiscal correspondiente ya diera inicio a una investigación preliminar en la carpeta fiscal 398-2021 tramitado ante el quinto despacho de la segunda Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima. Así, dicho argumento entonces no tiene asidero.
con relación a lo que ha manifestado la defensa de Silva Villegas, rechazando que mediante disposición número 8 del 30 de junio, rechazó la Fiscalía el escrito y la solicitud de nombramiento o designación de peritos especializados para que analicen la licitación pública 1 del 2021. Y posteriormente, regularizando ese error, se habría dictado una nueva disposición en el que se ordena la realización de esa pericia. Al respecto, tenemos que indicar, señor juez supremo, que de acuerdo al acuerdo plenario 4 del 2010, en su fundamento 10º, dice que la institución de la tutela se regula en el inciso 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal, que faculta al imputado en acudir al juez de investigación preparatoria cuando considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se hayan dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución y las leyes, o que su derecho no se respetaron o que es objeto de medida limitativa de derechos indebidos o de requerimientos ilegales, a fin de que se subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que corresponda. Dicho pedido se resolverá inmediatamente previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. Al respecto, debemos indicar que al advertir de toda la actuación en la carpeta fiscal, se da cuenta que la presunta afectación al que hace referencia el abogado de Silva Villegas han sido convalidados por el mismo abogado de la defensa y por el mismo señor Silva Villegas, pues en su oportunidad, cuando se emitió la disposición 8 de fecha 30 de junio del 2022, al que ha hecho referencia el abogado de la defensa, no han solicitado, no han recurrido ante el juez de garantía solicitando la tutela de derechos. Y también ya ha referido el señor abogado de la defensa que esa pericia que finalmente, que solicitó en su oportunidad, finalmente ha sido dispuesta por la Fiscalía mediante providencia número 88. Por tal razón, no existe ninguna vulneración a algún derecho de defensa u otro que haya invocado la defensa, por lo que no resulta amparable lo señalado en este acto por la defensa. Respecto a la presunta afectación al derecho de motivación en cuanto dice en la denuncia constitucional 307 en contra de Silva Villegas se ha basado únicamente en declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y publicaciones de reportaje de la prensa, siendo que considera que dichas declaraciones no tienen ningún sustento legal ni real, están plagados de falsedades y actos novelescos. Al respecto debemos partir de lo siguiente. La denuncia constitucional, como bien se sabe, es una comunicación para que se levante la inmunidad de funcionarios del Estado, los cuales se encuentran expresamente descritos en el artículo 99 de la Constitución del Perú. En el caso bajo análisis, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, como ya se indicó, interpuso la denuncia constitucional adjuntando los elementos de convicción recabados hasta ese momento y que luego del procedimiento establecido en el reglamento del Congreso, mediante resoluciones legislativas 678-2022-2023 de 17 de febrero del 2023, resuelve haber lugar a la formación de causa, en virtud del cual se formalizó la investigación preparatoria, respaldando los hechos y la tipificación señalada, respetando además los hechos y la tipificación señalada en la resolución del Congreso, cumpliendo de ese modo lo dispuesto en el Código Procesal, artículo 450, inciso 3, que no puede ser cuestionada mediante un procedimiento incidental como el que nos ocupa, como ya hemos manifestado, porque en los actos realizados en el procedimiento congresal tienen otra forma de ser revertidos.
Bien, por cuanto, y también conforme a la casación 1 del 2011, Piura, que se debe de tener en cuenta en este caso, esta vía incidental procede únicamente respecto de la vulneración de los derechos enumerados en el artículo 71 del Código Procesal Penal, siendo que la atribución de cargos constituye una actuación unilateral del Ministerio Público. Aquí no hace referencia a los actos que pudieran haber realizado al interior del procedimiento constitucional realizado en el Congreso de la República. Por las consideraciones indicadas, señor juez, solicitamos se declare infundada la tutela de derechos planteada por la defensa del señor Juan Silva Villegas. Muchas gracias. Gracias, doctora. La Procuraduría tiene el uso de palabra. Señor magistrado, muchas gracias. En relación al petitorio realizado por la defensa técnica del investigado Juan Silva Villegas, la posición de la Procuraduría General del Estado es que su despacho declare infundada la solicitud de tutela antes señalada en base a los siguientes argumentos, señor magistrado. Así se tiene que tener en consideración la naturaleza de los actos que vienen siendo cuestionados mediante esta tutela de derechos. Asimismo, se ha señalado la defensa técnica del investigado Juan Silva Villegas que el primer acto cuestionado es la denuncia constitucional 307 del 11 de octubre del 2022. Al respecto, esta denuncia constitucional fue formulada por el despacho de la Fiscalía de la Nación en contra del investigado Juan Silva Villegas por presunta comisión de un delito de organización criminal en el trámite de una investigación preliminar de la carpeta fiscal 251-2021. Al respecto, se debe tener en consideración lo señalado en el artículo 1 de la Ley 27399 que faculta a la Fiscalía de la Nación a realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional por la presunta comisión de delitos de función de altos funcionarios públicos regulados en el artículo 99 de la Constitución. Ello en concordancia con los numerales 1 y 2 del artículo 450 del Código Procesal Penal. En esa línea normativa, el artículo 89 del reglamento del Congreso faculta precisamente a la Fiscalía de la Nación a formular denuncia constitucional. Por ello, la formulación de una denuncia constitucional por parte del Ministerio Público constituye un acto propio en ejercicio legítimo de una facultad conferida por la norma antes señalada. Al respecto, se debe tener en consideración que un acto propio debe ser entendido como todo aquel acto o actuación unilateral emitido en el marco de un procedimiento específico y en cumplimiento legítimo de las facultades otorgadas por ley, en el que se materialice precisamente las atribuciones de la Fiscalía de la Nación, como lo constituye la formulación de una denuncia constitucional. En esa línea, se debe tener en consideración que el fundamento 18 del Acuerdo Plenario 4-2010 sobre la audiencia de tutela ya estableció que un acto unilateral emitido por el Ministerio Público no puede ser impugnado ni dejado sin efecto por el juez de investigación preparatoria. Por todo ello, se puede concluir, señor magistrado, que la denuncia constitucional cuestionada en vía tutela, signada con el número 307 del 11 de octubre del 2022, no puede ser impugnada, anulada o dejada sin efectos por los jueces bajo la vía de tutela de derechos. En esa línea argumentativa, se tiene que tener en consideración que la defensa del señor Juan Silva Villegas también cuestiona actos o actuaciones congresales que se dieron en el trámite de la tramitación precisamente de la denuncia constitucional 307. Al respecto, tenemos que tener en consideración que el artículo 89 del reglamento del Congreso regula ya el procedimiento de acusación constitucional seguido contra altos funcionarios públicos. En este referido procedimiento se realizan actuaciones que concluyen con un acto parlamentario. Así se tiene que, como consecuencia de la interposición de una denuncia constitucional, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realiza la calificación, la procedencia de la misma, realiza también actos de investigación y emite un informe final. Precisamente, en el caso en concreto, el recurrente cuestiona vía tutela de derechos el informe final recaído en la denuncia constitucional número 307 del 29 de diciembre de 2022. Como se ha hecho mención, dicha actuación es un acto unilateral de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, propio de las funciones emanadas del literal C del artículo 89 del reglamento del Congreso.
es un acto propio y es un acto unilateral de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Los cuestionamientos en vía tutela de derechos de las sesiones de la Comisión Permanente del 10 de febrero y del Pleno del Congreso del 17 de febrero, que ha hecho mención la defensa técnica del investigado Juan Silva, en estas se aprobó el informe final de la subcomisión antes mencionada y se aprobó también la decisión de haber lugar para la formación de causa penal en contra de Juan Silva Villegas. Estos tampoco pueden ser cuestionados vía tutela de derechos, ya que fueron actuaciones ejecutadas en el marco de la tramitación de la denuncia constitucional 307. Así se tiene que las referidas actuaciones, tanto ejercidas por la Comisión Permanente y Pleno del Congreso en el trámite de esta denuncia constitucional, se ajustó precisamente a las facultades normativas estipuladas en los literales H e I del artículo 89 del reglamento del Congreso, ya que forman parte de las actuaciones propias del procedimiento de acusación constitucional. Finalmente, se ha señalado que el procedimiento de acusación constitucional es un procedimiento en el que se realizan actuaciones y actos propios del Congreso de la República. Dicho procedimiento culmina con la emisión de un acto parlamentario que se concretiza en el presente caso en la resolución legislativa del Congreso 7-2022-2023, que es cuestionada precisamente por la defensa del investigado Juan Silva Villegas a través de esa tutela de derechos. Se debe tener en consideración que, al igual que sucede en la administración pública, en la que se tramitan pedidos que por su naturaleza generan actos administrativos, en el caso del Congreso de la República se producen los denominados actos parlamentarios. En relación a esto último, se debe considerar que estos deben ser definidos por una declaración emanada del Parlamento en el ejercicio de una potestad constitucional o reglamentaria. Esta definición ya le dio Jáuregui Pérez Serrano en su libro Hacia una teoría de los actos parlamentarios. Así se tiene que, en el trámite del proceso de acusación constitucional, como consecuencia de la tramitación de la denuncia constitucional 307, se emanó esta resolución legislativa del Congreso, que declaró haber lugar a la formación de causa penal en contra del investigado Juan Silva Villegas. En conclusión, señor magistrado, las actuaciones realizadas por los órganos internos al Congreso, llámese Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Comisión Permanente o Pleno del Congreso, así como aquellos actos parlamentarios emitidos en el trámite de un proceso específico, no pueden ser anulados o dejados sin efecto por los jueces en vía tutela de derechos, dado que estas actuaciones, estos actos parlamentarios cuestionados vía tutela en el presente caso, fueron emitidos en el procedimiento específico y en cumplimiento legítimo de facultades otorgadas al Congreso de la República por la Constitución y por el reglamento del Congreso. Sumado a ello, en esta línea argumentativa, señor magistrado, se debe tener en consideración... Para concluir. Sí, para conclusión, señor magistrado, se debe tener en consideración que en el trámite del procedimiento de acusación constitucional seguido ante el Congreso, efectivamente el abogado de Juan Silva Villegas, que interpuso esta tutela, el 7 de febrero de 2023, presentó escrito de apersonamiento. Este 7 de febrero de 2023 es muy importante, dado que la Subcomisión de Acusación Constitucional ya había finalizado su etapa de investigación, ya había recopilado información y ya emitió su informe final el 29 de diciembre de 2022. En esa línea se debe agregar que el investigado Juan Silva Villegas no cumplió con presentar descargos, según el literal D del artículo 89 del reglamento del Congreso. Al respecto, señor magistrado, en las referidas sesiones parlamentarias, se formuló una incidencia para determinar la participación del abogado Castro Castro. Las mismas fueron resueltas de fondo por el director del debate parlamentario. Por ello, se debe tener en consideración que el procedimiento de acusación constitucional es una de naturaleza distinta al plano jurisdiccional y se enmarca por las actuaciones parlamentarias emanadas de dicho procedimiento. Por ello, la omisión de acreditación de facultades para ejercer la defensa del investigado Juan Silva Villegas en el procedimiento de acusación constitucional en el Congreso conllevó una decisión parlamentaria en la que intervino la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La naturaleza del procedimiento de acusación no tiene como fin determinar la existencia de indicios suficientes que hagan presumir la comisión de un delito. El abogado Castro, en las sesiones del Congreso que hoy vía tutela pretende cuestionar, fueron ocasionadas por la omisión de dicho profesional de acreditar su participación del investigado que dijo defender en su oportunidad.
por lo que dicha acción propia que recae sobre dicho profesional no puede ser cautelada en vía tutela de derechos. Por tal razón, señor magistrado, la posición de la Procuraduría General del Estado es que se declare infundada la pretensión que hoy nos convoca a tutela de derechos. Muchas gracias. Gracias. Doctor Castro tiene 7 minutos para su réplica. Creo que no me he dejado entender. Yo no estoy cuestionando lo bueno o lo malo que haga la Fiscalía, o lo bueno o lo malo que haga el Parlamento, o que interpreten las casaciones, lo que dicen en los libros. Eso no es materia de cuestionamiento. La materia de cuestionamiento es que la Fiscalía de la Nación se equivoca, no notifica a mi cliente, pone la dirección del abogado anterior y ahí se van todas las notificaciones, inclusive la acusación constitucional, inclusive el trámite al Congreso, inclusive todas las cosas que se vienen dando, y nadie lo defiende al señor Silva Villegas. Pese a que yo soy el abogado y estoy defendiendo a la familia, señor. Yo conozco perfectamente, porque yo trabajo en el Congreso, señor. Yo también he trabajado en el Congreso y conozco perfectamente el trámite. Entonces, ahí viene el problema, y aquí está en la página 3 de los tomos de la prisión preventiva. Señor, dice, domicilio real, Avenida Primavera, Manzana A, Lotes, Asociación de Bienes, San Pedro Gramadal, Puente Piedra, altura cuadra 33, Panamericana Norte, como domicilio real del señor Juan Silva Villegas. El señor estaba ausente, señor. ¿Qué cosa tuvo que hacer la Fiscalía? Notificarlo por edicto, señor. Porque sabía perfectamente que había sido allanado ese inmueble y no está el señor Silva Villegas en ese lugar. Y más aún, señor, ponen el teléfono Movistar y el correo electrónico del doctor Luis Alfredo Yalán Ramírez. Y su domicilio procesal, calle Enrique Canaval Moreira, 618, oficina 303, urbanización Corpac San Isidro. Su correo electrónico y su teléfono celular, señor. Por eso es que no tiene abogado. Yo estoy diciendo por qué razón no le ponen un abogado de oficio que perfectamente pudo haber hecho el doctor que está hablando acá para que lo defienda, pues. Eso dice la ley, no dice otra cosa. Nadie puede ser privado en su derecho a la defensa, cualquiera sea el procedimiento, señor. Yo no estoy cuestionando si está bien la situación de la resolución legislativa, si está mal o no está mal. Ese no es el cuestionamiento. El cuestionamiento es que no ha tenido defensa, señor. ¿Y por qué? Por un error que ha sido corregido anoche, señor. Y que a partir de anoche, pese a que yo estoy haciendo ya otros procedimientos con tutela, con procedimientos relacionados con la familia, quienes están con comparecencia simple, señor, dice que yo no soy el abogado y que yo por qué no he ido y que por qué no me he defendido y que cada uno hace lo que le parece. No, señor. Yo inicio este procedimiento, señor, para que se corrija y se tiene que determinar que sí existió esta situación. Esto no lo voy a acabar acá, esto va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor. Porque de ninguna manera se puede permitir que un Estado de derecho, que tiene una Constitución, señor, se vulnere el artículo 139, inciso 3 del debido proceso. Que dejen indefenso a una persona en cualquier procedimiento. No es el acto propio de investigación que yo cuestiono, es la falta de notificación al abogado defensor, que no he sido yo y que ha sido otro que ya no era. Ese es el punto, señor. Sobre eso tendrá que pronunciarse usted, no si se anula o no anula. Yo sé que usted no puede anular una resolución legislativa. Yo sé que usted no puede anular un procedimiento de la Fiscalía. Yo sé que usted tiene que emitir una sentencia favorable o desfavorable, pero ha impedido que se ingresen las pruebas correspondientes. ¿Y por qué? Por todas estas carpetas que están por todo lado, en donde en un lado sí soy abogado por la Fiscalía, en el otro lado no soy abogado por la Fiscalía, a última hora me reconocen como tal. Entonces, ese es el procedimiento. Doctor Castro, una pregunta. Entiendo, por lo que dijo la señora fiscal, que el abogado del señor Silva era el señor Yalán, el doctor Yalán, ¿verdad? Sí, señor. Pero él nunca se subrogó, nunca fue subrogado, o sea, nunca dijo ya no soy el abogado. O sea, nunca comunicaron que ya no era el abogado tampoco. A ver, señor. El señor Silva le había dicho que ya no es su abogado. ¿Y por qué, señor? ¿A quién se lo dijo? Al señor Yalán. Ya, pero no se lo dijo a la Fiscalía. ¿Perdón? A la Fiscalía no se lo dijo. Su hijo me acredita a mí como abogado del señor Silva, señor. Ya, pero en otra carpeta, en otro proceso.
Eso no es una subrogación, señor. Un familiar que no sabe dónde está su padre, sí es una subrogación. Listo. Vamos a escuchar a la dúplica de la fiscalía. Doctor, gracias, señor juez. En primer término, vamos a tener que insistir en decir lo siguiente. Si el señor abogado del señor Silva Villegas, el doctor Castro, manifiesta, oiga, yo por intermedio del hijo del señor Villegas, se ha dicho de que era el abogado yo, que por favor debemos indicar que no fue presentado ningún escrito en la investigación que ahora nos ocupa, ni durante la investigación preliminar, ni durante esta investigación preparatoria, la subrogación del abogado Alfredo Yalán Ramírez, a quien le fue presentado y designado como su abogado defensor por el señor Juan Francisco Silva Villegas en fecha 30 de junio del 2022. No existe en la carpeta fiscal ningún escrito presentado o subrogando al abogado con el doctor Jorge Castro. No existe tampoco un escrito del hijo al que hace referencia el doctor Castro. Seguramente debe ser en otra carpeta fiscal, porque como ha manifestado también el doctor Castro, existen muchas carpetas fiscales tramitadas, no solamente eso es lo que acaba de mencionar, no solamente contra el señor Silva Villegas, sino contra la esposa, los hijos, y son diferentes, pero en la carpeta fiscal, que ahora ya es un proceso judicial, no existe ningún escrito de subrogación de abogados, y hemos tomado conocimiento recién de la subrogación en estricto cuando se fue en la audiencia de prisión preventiva, cuando se comunicó al despacho supremo con el escrito presentado por el abogado Jorge Castro, adjuntando un documento del señor Silva Villegas en el que comunicaba que desde ese momento su abogado era el señor Jorge Castro. Entonces, el mismo señor Jorge Castro que ha presentado ese documento, ¿cómo es posible que ahora nos diga que con anterioridad había sido designado si el propio escrito que presenta adjuntando su designación ante su juzgado supremo con motivo de la prisión preventiva realizada hace 2 días, doctor? ¿Cómo es posible que diga que con anterioridad se le había sido asignada si el documento dice que desde este momento es mi abogado el señor Jorge Castro? Bien, aclarado ese tema, tenemos que indicar también, señor juez supremo, no solamente es que no ha habido subrogación del abogado durante el trámite de la investigación, llámese investigación preliminar y la investigación preparatoria. También tenemos que decir que no es que el despacho supremo haya corregido la designación como abogado al señor Jorge Castro, no, señor. El señor abogado Jorge Castro, recién con fecha 1 de marzo del año en curso 2023, ha presentado un escrito en el que asume la defensa del señor Juan Francisco Silva Villegas, dado que adjunta también un documento simple en el que este señor Silva Villegas estaría señalándolo como su abogado defensor. Eso es, señor juez, por esa razón, en el día de ayer, como también ha manifestado el señor abogado Castro, que se le ha notificado con la providencia por el que se designa como abogado del señor Silva Villegas al señor Jorge Castro, al doctor Jorge Castro. Eso es todo, señor juez. Gracias, señor fiscal. La Procuraduría tiene unos minutos. Muchas gracias, señor magistrado. En relación a este acápite, solamente 2 puntos importantes. Reiterar nuevamente que la posición de la Procuraduría General del Estado es que
que se declare infundada el petitorio interpuesto por la defensa del señor Juan Silva Villegas en relación a precisamente la naturaleza de las actuaciones que pretende cuestionar en vía tutela en la presente audiencia. Como segundo punto, es bien cierto lo que dice la representante del Ministerio Público, y así también se pone en manifiesto en la página 2 de la disposición que formaliza la investigación preparatoria, en la que en un pie de página se acopió relación al incidente precisamente que se dio en el procedimiento de acusación constitucional ante el Congreso de la República en relación al apersonamiento del señor Castro para su participación como defensa del señor Juan Silva Villegas. Se tiene que tener en consideración que es el 7 de febrero del 2023, fecha en la que recién el abogado Castro se apersona como abogado de Juan Silva Villegas ante el proceso de acusación constitucional ante el Congreso por delegación del hijo de este último, sin presentar documento que facultaba dicha delegación de representación. Por tal razón, no fue atendido el abogado Castro en esas sesiones congresales. Al respecto, se debe tener en consideración que ya de por sí existía denuncia constitucional, ya había sido emitido el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y solamente faltaban las sesiones de la Comisión Permanente y del Pleno del Congreso de la República para finalizar este proceso constitucional. En relación al incidente que nos hace mención en esta audiencia sobre la falta de notificación al investigado Juan Silva Villegas a través de su abogado, eso, como bien lo ha señalado el Ministerio Público, el abogado recién se encuentra acreditado para ejercer la defensa de Juan Silva Villegas a consecuencia del incidente que pasó el 13 de marzo del 2023 en el incidente de prisión preventiva, precisamente en este caso, señor magistrado. Al respecto, reitero la posición de la Procuraduría General del Estado que se declare infundada la tutela de derechos del recurrente. Gracias. Señor, un tema final. Un minuto, señor. No sé si podrá usted ver, yo estoy acreditado, señor, en la carpeta 3 desde el 9 de enero del 2023. No estoy yo de ayer ni de anteayer. Ya, eso está acompañado en la tutela, señor. Y a partir de ese momento, enero, febrero y hasta ahora, hasta ayer, que recién soy el abogado. Estoy acreditado, señor. Lo que pasa es que la señora Camones me pidió que yo lo haga por escritura pública, o sea, quería que yo lo lleve al notario o al prófugo para que me dé una autorización. Y la ley orgánica del Poder Judicial, ¿qué dice? Cualquier familiar, cualquier persona que tiene interés en una defensa, nombra un abogado, señor. Inclusive el de oficio. Bueno, entonces, ¿por qué no nombraron al de oficio si ya no era Yalán? Ya, eso ya terminó el debate. Muy amable, señor. Muchas gracias. Doctora Dalí. Sí, doctor, solamente para precisar, hace referencia a una carpeta 3. Efectivamente es una carpeta que no es materia de la tramitación de esta Fiscalía Suprema, doctor. Es de una superior en la que se ha tramitado. Entonces no se puede confundir. Las investigaciones son independientes, son separadas. Gracias, señor juez. Gracias. Siendo las 11:01, las 11:01. Voy a dar por concluida la presente audiencia, habiendo luego de escuchar los argumentos de esta tutela de parte del solicitante, doctor Castro, de la Fiscalía, doctora Mesa, y de la Procuraduría en este acto, con lo que se da por concluida la audiencia. Y se va a expedir la resolución y se va a notificar a sus casillas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Gracias.